Este martes a las 21. Yo con la televisión no termino de sorprender, no termino. Al día siguiente de aparecer en televisión, iba a tomar un café y no me lo cobraban. Digo, ¿qué está pasando? Acá tomaba un taxi y no me lo cobraban. Tomaba un colectivo, no tenía auto, tampoco me cobraban. Cuando llega la televisión se cerraron más de 1000 salas cinematográficas en el país, porque la gente comprobó que podía ver una película sin moverse de su casa. Perón llega un poco de oídas al tema de la televisión, ¿no? O sea, la real promotora, la propulsora de la televisión argentina fue Eva Perón, ¿no? Y Perón consintió y dejó hacer, como en muchos otros ámbitos, dejó hacer Evita, y Evita, con sus fluidos contactos, ya no en ese caso políticos, sino artísticos, pudo poner en marcha muy rápidamente la maquinaria. En la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas serán los últimos toques a la torre que ha de servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marchar al ritmo del progreso, con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Cuando me empiezan a reconocer, antes que se inaugurara, porque la televisión se inauguró el 17 de octubre de 1951 y yo empecé a aparecer en agosto. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenidos que llega. Empezaron a armar la televisión y después vino la parte técnica para lograr la imagen. Y cuando lograron la imagen salía todo torcido, la gente con una cara horrible. Entonces me ponían a mí y decían, ahí armaban, decía algo, contaba un cuento y los televisores, esa visión la tomaban los televisores que estaban en las vidrieras de las casas de artículos para el hogar, donde se juntaba la gente, se cortaba el tránsito y todo. La gente mirando la televisión así, asombrada. El interés imaginable. Por primera vez en nuestro país se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental, señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. A Perón no le interesaba las transmisiones por televisión ni tenía ningún afecto a ese nuevo medio de comunicación. Él era muy afecto a la radiotelefonía. Porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Así como tenía una gran intuición en el tema político, también lo tenía en el tema de los medios. Evita fue una pieza clave dentro del aparato cada vez más grande de medios que tuvo el peronismo, ¿no? Es decir, Perón fue consintiendo, pero no fue Perón
el instrumento, digamos, de colección de los medios. La persona que realmente se ocupaba era Evita. Pienso que vislumbró muy rápidamente, con mucha intuición, que la televisión iba a ocupar un espacio central y descollante. Hay que recordar que la primera imagen de la televisión argentina es ella misma, ¿no? La foto clásica de Evita con su traje sastre, la flor y el rodete. Y el primer programa de la televisión argentina es el acto multitudinario del 17 de octubre del 51, que si mal no recuerdo fue cuando entregaron la medalla peronista a Evita, ¿no? Fue uno de sus últimos actos. Gigantesco clamor destaca la presencia de Perón y de Eva. La televisión da así su primer paso en Sudamérica, abriendo la amplia perspectiva de panoramas cada vez mayores. Según cuenta la historia, para que naciera la televisión se juntaron la decisión de Evita y la indomable pasión de un personaje como Jaime Yankelevich, que ya había sido uno de los pioneros de la radio. Parte hacia los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. Pero que era un visionario y un conocedor del público y del espectáculo, y además un hombre que tenía realmente un criterio empresario muy interesante. Un hombre que se jugaba, como ustedes saben perfectamente, y se jugó en un momento en el que nadie creía en la televisión. Esto es aventura. Esto es romance. Esta es la historia del Robin Hood mexicano que impuso la ley en el viejo oeste, el Cisco Kid. No habría más de 3.000 aparatos distribuidos en toda la ciudad. Y por el primer año y el segundo no pasaron de esa cantidad porque los aparatos estaban en exhibición, pero toda la gente los miraba como bichos raros esos aparatos. La gente seguía entusiasmada con Peter Fox por radio, con los Pérez García, con los Tora Tango Club, con los vivos que había en todas las radios que tenían estudios espectaculares. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Una rápida visita nos muestra la perfección del complejo y maravilloso mecanismo que reproduce fielmente en la pantalla televisora las imágenes y el sonido captados por la cámara filmadora. Sucesos deportivos, novedades científicas, programas de arte podrán llegar con toda su fuerza a los más apartados rincones. Es decir, en ese momento todavía está todos los porotos puestos fundamentalmente sobre los medios escritos, ¿no? Y también sobre la radio. La televisión venía más atrás. Y si vos analizás los contenidos de la televisión de los primeros años, del 51 al 55, no es que tampoco se le hiciera un uso intenso y abusivo desde el punto de vista político, más bien es una televisión muy ingenua, una televisión de enlatado y una televisión de shows. La televisión pues ha dado su primer paso efectivo en Argentina, abriendo camino a conquistas cada vez mayores. El justo Dios al hombre le dio brazos, trabajar y así poder vivir. El justo Dios al hombre le dio brazos más. Con la suerte a mi favor, con la suerte a mi favor, vivo y bebo y muy tranquilo estoy. Con un poquitín, con un poquitín, con un poquitín de suerte a mi favor. Con un poquitín, con un poquitín, con la suerte y el favor de Dios. Las cámaras de los primeros programas dice LRT, Radio Belgrano Televisión. Entonces, bueno, era como un apéndice de Radio Belgrano, que era una de las radios líderes. Y en ese momento yo supongo que a Jaime Yankelevich lo que se le ocurrió fue decir, bueno, ¿con quién cuento? Con los locutores. Se expusieron a esa prueba definitiva que era a ver si les resistía la cara, ¿no?
Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago Federal. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. La radio en la Argentina era sumamente popular. No quiere decir que el cine no lo fuera, pero el cine tenía una periodicidad mucho más infrecuente. En cambio, la radio tenía una presencia muy dominante en la vida cotidiana de los años 40 o 50, con lo cual la televisión encontró servido, digamos, no tuvo que crear figuras como puede haber pasado en otros países donde la radio era más débil, sino que comenzó ya con figuras que eran conocidas, que por lo menos eran conocidas oralmente, ¿no? Y que también eran conocidas en imagen a través de sucesos argentinos o de las revistas de farándula, no de actualidad, que eran muy fuertes en esa época, ¿no? Como Antena o Radiolandia Mí. La TV forma parte del programa de radio. Es un entretenimiento más, o es como si fuera una radio más, se la consideraba la televisión. No existía un programa propio de televisión. LU6 de Mar del Plata. Y tenía lo mismo que tiene el teatro. Una vez que se levantó el telón, estás liberado tus fuerzas. Gracias. ¿Dónde está la señora? Ahora viene. Hola, querido. Una mujer una vez, me acuerdo, toda muy mona, muy simpática, muy bien vestida y todo, le dieron un aviso para hacer y se puso a decir el aviso y por ahí se olvidó. Y entonces empezó despavorida a mirar para todos lados así y no se acordaba de una sola palabra y se puso eso. Exactamente, querida, vimos el mismo domicilio. Los que habían sido ya estrellas del teatro, estrellas del cine, tenían una enorme desconfianza en la televisión. Por ejemplo, alguna vez me contó Antonio Carrizo eso y también me lo contó alguna vez Nini Marshall, que el gran temor era el tema de la memoria. ¿Cómo vamos a ser nosotros acostumbrados a leer todo, a tener que memorizar una cantidad de cosas? ¿Lo qué? ¿Esta tapera? A ver, diga. Pero mientras los construyen el rascacielos, esta la usamos para el guadén. Nació toda una picaresca de eso, ¿no? Desde los apuntadores hasta ponerse machetes en la espalda del compañero, en el costado de la escenografía, en el costado de la cámara, en todos lados, ¿no? Sandrini fue un magnífico actor de televisión, después de haber hecho de todo en teatro y en cine. ¿Por qué? Y porque encontrar una flor entre flores es muy difícil. No sea pavo, estúpido. Está conmigo, está conmigo. Yo no sé qué les doy, además de asco. Ni hablar cuando salías a la calle y la gente te paraba, porque, oíme, haciendo radio te escuchaban, tu nombre era conocido. Haciendo cine era un sector de público que iba al cine, y yo no hice protagónicos. Pero la televisión es masiva, es impresionante. Me fascinaba la presencia casi familiar de una cantidad de personajes que yo desconocía, desde los locutores hasta los artistas, ¿no? Esos tipos que a lo mejor la radio no les había dado una cara, ahora tenían también, además de una voz, una cara. Además era el acontecimiento, era un mamotreto enorme, pesado, de madera, lleno de válvulas por dentro, y era cosa mandinga. Y uno veía la imagen con lluvia, con dropouts a montones, y se quedaba contentísimo y asombrado de lo que estaba sucediendo. Muchas gracias, amigo. Muy buenas tardes. La firma que auspicia estos programas, Fernando Cruz y Cruz, se complace en presentarles felices y agradables hechos comunes de la vida diaria que merecen el premio y el estímulo que despiertan los hombres honrados. Aquí tenemos uno de ellos. Un aplauso para el señor. ¿Sí, señor? Acérquese al micrófono. No tenga miedo, aquí nomás. Señor Perfecto López, ¿qué nos puede decir de su magnífico gesto de honradez? ¿Y qué puedo decir yo? El negro Brizuela se podía equivocar,
o podía olvidarse el texto. Entonces todo lo miraba en el aviso para ver a ver cuándo el negro de Brizuela comenzaba a olvidarse y morcilleaba y arreglaba la metida de pata. Era la manera de que vieran mal los avisos de él. Yo andaba siempre con una tiza en el bolsillo, porque las cosas que no me entraban me las escribía en el piso. Entonces hacía así como que estaba pensando y estaba leyendo todo. Yo los domingos hacía 97 avisos en vivo, de 1 minuto cada uno, más 3 programas animando. Entonces te imaginas, yo vivía en la televisión. Pero se hicieron telenovelas como Operación Cero, que la hizo Pancho Guerrero. Bueno, casi todas las cosas que hizo Pancho Guerrero en esos años me parecen absolutamente rescatables, ¿no? Hizo una telenovela absolutamente en vivo, grabada en el Río, creo que en Vicente López o en Olivos, en un agosto, en pleno invierno, con 4 actores y todo el mundo muriéndose de frío. Hay un gran show Tropicana hecho por Blackie, que es una especie de madre de la televisión argentina, y ella fue cantante de Negros Spirituals, conocedora del espectáculo mundial, muy culta, etcétera. Los miembros de la familia artística se dan cita en Ezeiza cuando Blackie parte a los Estados Unidos. Allí esta conocida figura de nuestra TV hará una visita a las principales emisoras del norte a fin de estudiar los últimos adelantos de la pantalla plateada. Viajaba de La Plata a Buenos Aires porque trabajaba acá y empecé a ver desde el tren que empezaron a surgir arriba de las casas, en las azoteas de las casas, las antenitas de televisión. Corrían los meses finales del año 59. Un hombre con su esposa, 4 hijos y hasta un tío solterón. Juntito, juntito, juntito. ¿De dónde? ¡De Salta! ¡Llaman desde Salta! ¡Sarina! ¡Es Silvia! Hola, Silvita querida. Que usted no se llama Silvia. Los años 60 fueron la única, la primera y la última vez hasta ahora en que la televisión argentina aspiró a convertirse en una industria en serio. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Vos sabés que yo te lo pido para una obra humanitaria. Pero viejo, estoy con vos y me quedo a pasar el día. Una cosa que yo no percibí, que la percibí tarde, que la televisión de los 60, que se hizo industrial, fue una televisión verdaderamente industrial, fue una televisión de industria argentina, porque primero que nada lo que hizo fue sacudirse a los socios extranjeros. Fuimos, en primer lugar, después del exilio, primero echamos a andar la cosa de Proactel en la Argentina. Después instalamos en sociedad con peruanos una cadena de 5 emisoras, Panamericana Televisión en el Perú. Instalamos una cadena de 6 emisoras en Venezuela, CBTV, que salió al aire en el año 1964. Y hicimos la mejor empresa de televisión que tuvo este país. Prendas que se mueven cuando usted se mueve. Prendas con hilados de nylon. Un producto de Ducilo. Industria para industria. Pero ¿qué ocurre? Que estaba únicamente Canal 7, entonces Canal 7 tenía una programación que no era muy buena. Y aparece Canal 9 y luego Canal 11 y Canal 13 con una programación totalmente distinta, con una programación que mata, con una programación que entusiasma, y bueno, es otra cosa. Y ahí creo que realmente
es el verdadero nacimiento, o el segundo nacimiento de la televisión. Así como se fundó Buenos Aires un par de veces, ¿por qué no la televisión 2 veces, no? Bueno, mira, aquí no hay término medio. O es un caso muy difícil, o una mujer muy fácil. Hay quienes aseguran, en cambio, que todo eso ya se había probado en los años 50, en Canal 7, donde había programas periodísticos, musicales y hasta teleteatros. En cualquier caso, del viejo Canal 7 salieron casi todos los artistas y técnicos que después pasaron al 9, al 11 y al 13. Buenos Aires. Parte para Estados Unidos el padre Héctor Grandinetti, promotor y asesor de DICON, empresa adjudicataria de un canal de televisión. Invitado por la Asociación Católica para la Radiodifusión y la Televisión, asistirá también a la reunión anual de Monte Carlo y estudiará los problemas de la TV. En el 62 también fue muy interesante la salida de Canal 11, al que se lo consideraba, digamos, al que en la jerga popular se lo llamaba el canal de la iglesia, el canal de los curas. Tuvo una programación cultural muy interesante. En Argentina específicamente los nombres de Guarmestre, de Héctor Ricardo García, de Alejandro Romay, son inevitables para señalar un poco el derrotero de la televisión de los 60 y de la televisión posterior a los... Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Aquí tengo TNT, que quiere decir Trinto Lueno. Y aquí tengo TRT. ¿Y qué quiere decir TRT? Te rompo todo. Fundaron géneros de una manera muy local, muy local. Yo creo que tanto Romay como García hicieron una televisión que únicamente se podía haber hecho acá en la Argentina, ¿no? Y Guarmestre, digo, ponía una pizarra, un pizarrón, donde reunía los ratings de todos los canales. Y nosotros juntábamos a la hora de las 9 de la noche, creo que a los viernes, me parece, juntábamos el rating más alto de toda la televisión. La Suma Nuestra, durante 7 años estuvimos en el aire, con Cándido Pérez. Porque la señora Silvina me contó que a Renato le va a pasar lo mismo que le pasó a Cristina Entre Ríos. ¡Claudia! Cristina Entre Ríos. Sí, ese señor que quería casarse con la señora. Yo tenía un cuidador, no un cuidador, un encargado del garage de casa, de mi casa, cuando yo vivía en Rodríguez Peña y Juncal. A media cuadra tenía el garage. Y él me decía, un gallego que me decía, doctor, pase usted, doctor, aquí tiene el coche, doctor. Yo decía, no soy doctor, fulano, no me acuerdo cómo se llamaba. No soy doctor. Ah, sí, ya sé, sí, doctor, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Me pisó del que nunca le habían hablado. Bueno, porque no tenía importancia. Tenía, no. El muchacho me trataba de usted y además nunca más supe una palabra de él. No tuviste una palabra, ¿no? Porque me decís que se casó al año y que sigue casado. Cándido, quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Que no pienso seguir un minuto más esa discusión absurda. ¿Y por qué no te conviene? Vení para porque no te conviene, por eso. No te conviene. Que te vas a de perder, por eso no querés seguir hablando, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca, tu vida
switcher, era el que mandaba las cámaras al aire, y era un divino. Olmedo salió de una cena que le hicimos a un director de televisión que nos tenía hartos, y cada vez que le hacíamos una cena a uno lo rajaban directamente. Entonces estaban todas las autoridades, entonces yo presentaba a uno cantaba, uno bailaba, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces los cameraman todos me decían, che, al flaco, anuncialo al flaco que vas a ver qué cosas hace. Y yo dije, bueno, acá los muchachos de técnica me recomiendan un gran cómico, una figura importante que está ahora haciendo las veces de técnico en la televisión, Alberto Olmedo. Y apareció, hizo un montón de cosas muy graciosas. Y al poco tiempo lo llamaron para empezar a trabajar en un programa que nos hacía burla a nosotros, imitaba a los locutores y lo hacía muy gracioso. Y siguió para siempre. Para mí el cómico más importante de todos los tiempos. Buenas tardes, mucho gusto. Señora Templos, aunque ya está a la vista, ¿qué es lo que nos va a preparar? Pero los tiempos de la televisión entonces eran otros. Nada que ver con el vértigo de imágenes de hoy. Piensen ustedes que en aquellos años, en la calma de la siesta, doña Petrona podía preparar, en Buenas tardes, mucho gusto, una pizza en tiempo real y destinar tanto tiempo para deshacer la levadura en cámara como hoy se tarda en contar una tragedia en cualquier noticiero. La estancia La Tres Cruces. Ay, este es un bolero, sí. Están clavadas 3 cruces. Por favor, Godofredo, por favor. En ese momento comienza la telecomedia, comienzan las telenovelas, y a partir de las telenovelas y de ese género en particular hay una exploración de mercados, ¿no? Fundamentalmente en América Latina, incluso tomando cierto liderazgo aún por encima de México, que ya en ese momento comenzaba a ser muy importante, y de los inexistentes Brasil y Venezuela. Sé que fue el primer amor en la vida de María Inés. No uses esa palabra, por favor. No me digas esas cosas, Pablo, no te reconozco. Antes de los satélites, antes de las noticias que llegaban de inmediato desde cualquier parte del planeta, antes que los goles de un mundial de fútbol se pudieran festejar al instante, el primer género televisivo de alto impacto fueron las telenovelas. Pablo, perdona que te llame, pero no sé qué hacer. Empezaron dirigidas a las mujeres. Se las pasaba más o menos como ahora, a primera hora de la tarde. Pero un día se convirtieron en grandes ficciones, en capítulos que todo el mundo seguía y de las que al otro día todo el mundo hablaba. Y lo podremos, Pablín, vas a ver. Los autores de la primera etapa de televisión vienen todos de la radio. Abel Santa Cruz, Celia Alcántara, Miguel de Calasanz, Nene Cascallar, Migré, Delia González Márquez, todos vienen de la radio. ¿Puede pasar un galán más bonito que Bebán? Yo creo que el que empieza a parecer como qué buen mozo, este es un galán, es Rodolfo Bebán. En El amor tiene cara de mujer. Ahí empieza una cosa con una canción en italiano que se escuchaba de Luigi Tenco, y que se pasaba un vaso de whisky así por la frente y se acordaba de su amada. Bueno, ahí se derretían todas las mujeres. Después, en la etapa de los 70 está, por ejemplo, un muchacho de barrio, tipo de la calle, que ahí es García Satur. Tanto los intelectuales como los periodistas detestábamos este género hace, te diría, 10, 20 años, y ahora resulta que participamos en mesas redondas, en seminarios y en congresos que tratan el tema de la telenovela. ¿A quién esperabas? ¿Tardabas demasiado? ¿Hoy cerraste la puerta? Por eso pregunté. Hubiera dado cualquier cosa por haber merecido yo el honor de reintegrarla a la vida de todos. Buena suerte. La voy a pensar mucho.
Buenas noches. Igual que las telecomedias, las telenovelas fueron producidas con criterios industriales. Y si un libreto tenía éxito, circulaba y se adaptaba en diferentes países. Bueno, el caso más redondo de todo eso es simplemente María, de Celia Alcántara. Es la historia de una migrante que llega a la ciudad a trabajar de sirvienta. Celia le había querido poner Cabecita Negra y la censura no la dejó. Hay un monumento a María, la heroína, en un pueblo de Andalucía que se llama Cáceres, que fue pagado por suscripción popular. Si sabes ya cuánto te quiero, inútil es dudar. Será mejor multiplicar mi amor. En el querer calcular nunca se practica. Si das tu amor por un amor, ambos se multiplican. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Ya llegó para platear, el gran Martín es un titán. Martín es el titán es en el ring. Yo digo que la década esa del 60 fue, en materia de información, fue una época brillante. El Reporte del Eso fue el único noticiero privado, de canal privado, porque hasta entonces solamente había noticieros de televisión oficiales, es decir, el canal oficial, Canal 7. Porque el Reporter descubrió elementos muy fundamentales de la década del 60 que nadie lo había advertido hasta ese momento. Por ejemplo, el grupo Di Tella. El Reporter lo descubrió haciendo la Menezunda en la calle Florida y nadie lo había advertido hasta ese momento. Si bien la televisión nuestra se reflejó en el modelo americano, después comenzó a tener su propia modalidad, ¿no? Por ahí más latina, más visceral. Inevitablemente nuestros conductores de noticieros
hacen algún tipo de alusión personal al tiempo o a cómo les va la vida, ¿no? Desde hace varias décadas nos debatimos en un ambiente de confusión. El impacto de una noticia se multiplica con la imagen. En su segunda etapa, en los años 60 y a principios de los 70, la televisión convivió y reflejó un periodo bien complicado de la política argentina. De dar término a mis funciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Y desde la televisión fue por primera vez que se escuchó la palabra Perón, la dijo Minguito Altavista en un programa de polémica en el bar. ¿Qué decís domingo 7? Sí, me sale con un domingo 7. Sí, el domingo 27, el domingo. Juan, domingo 27. Anda a cazar el almanaque, instruite. Minguito tenía un gag que era, decía Viva Porú, que era una forma de decir Viva Perón, ¿no? Hasta que un día se animó, muy cercano cuando regresó Perón, la primera vez, antes de instalarse definitivamente en la Argentina, y dijo Viva Perón. Al día siguiente todos los diarios consignaron la noticia. Ahora es el momento de fumar un colorado. Si bien en los 60 surgen muchas de las cosas pasatistas, frívolas e intolerables que tiene la televisión actual, creo que aquella televisión todavía tenía alguna sensibilidad que se fue quedando por el camino, ¿no? Si bien en la carga era mucho más grande lo pasatista en la televisión de los 60, había un resto que hoy, que no hay nada, es muy valioso, hacia un tipo de televisión que buscaba algo más que eso. Desde que nació la televisión, tuvo en la inmediatez un encanto cercano al del circo. Hay, aquí delante de la cámara, alguien que se puede equivocar, que trabaja sin red, que nos puede y nos va a sorprender. Muchas de las cosas que hoy vemos en la televisión se inventaron en las dos primeras etapas de nuestra televisión, entre los años 50 y principios de los 70. Pero la televisión es sorpresa y muchas sorpresas más nos iba a deparar la televisión en estas 2 décadas. Para recordarlas, deberán esperar hasta la próxima semana. Buenas noches. Señoras, señores, ya que lo tenemos, nos aprovechamos. ¿Qué ha de ser el qué? Eleven actas. Quick, quick, ya vamos. Sudamérica, tierra de paz, pueblos hermanos que conviven bajo un mismo cielo. Hoy brilla con fulgor el astro sol, iluminando nuestros campos continentes con amor.